Buen día, bienvenidos a Postdata. Es martes 10 de septiembre, le tenemos las noticias. El Ayuntamiento de Morelia realizó el acto oficial de entrega-recepción entre el gobierno saliente y el entrante que encabeza el alcalde Alfonso Martínez Alcázar, quien atribuyó el retraso a que debían esperar a que se desahogaran todas las impugnaciones contra la elección. Tras rendir protesta como presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández anunció que el proyecto insignia de la nueva administración será la construcción de la Casa del Adulto Mayor. El edil capitalino anunció que ratificó prácticamente a todos los integrantes de su gabinete, salvo al secretario del Bien Común Adolfo Torres, a quien designó como nuevo director de Loapas Morelia. Con un llamado a los senadores a no ser levantadedos, Martínez Alcázar los urgió a que hagan valer el poder legislativo, al advertir que la reforma judicial sería el principio del fin de la República. El líder estatal perredista Octavio Ocampo Córdoba anticipó que sí apoyarán la reforma judicial en Michoacán y con ello la elección de jueces y magistrados por el voto popular. Sin revelar el costo que tendrá realizar su tercer informe en el Estadio Morelos, el gobernador Alfredo Ramírez afirmó que lo hará en un evento masivo, porque no es elitista y que juntarse con el pueblo le da urticaria a los conservadores. Ramírez Bedoya será el primer gobernador de Michoacán que entregue su informe en un lugar distinto a Palacio Legislativo luego de 13 años. El último en hacerlo fue Leonel Godoy Rangel en 2011, cuando la sesión del Pleno se hizo en el Teatro Morelos. Tras detectar que no se reportaban cerca de 150 millones de pesos de ingresos por trámites en efectivo, el gobierno estatal cerró las cajas de 23 instituciones de educación media superior y superior del estado, con lo que todos los trámites y servicios deben hacerse vía digital. Por temor, la excandidata del PRD a la alcaldía de Irimbo, Azucena Ruiz Alanís, afirmó que aún no determina si participará en la elección extraordinaria a la presidencia municipal, ya que tras la anulación de los comicios, la violencia en su contra se ha agudizado. Comenzamos. America will again. Alerta. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros en esta emisión informativa. Es un gusto saludarle en esta mañana de martes 10 de septiembre. Gracias por estar con nosotros, un gusto saludarle. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Si usted lo prefiere, ya estamos listos también en la plataforma Facebook. Le recuerdo que ahí nos encuentra como postdata.news. Soy su servidor Carlos Monge, le invito a que se quede con nosotros. Gracias pues por estar esta mañana lluviosa aquí en la capital michoacana para informarse de los detalles de este avance informativo que le hemos presentado. Y en esta mañana lluviosa, como ya le decía, estamos arrancando a 15 grados, está la mañana fresca. No hace mucho frío, pero bueno, finalmente la percepción cambia con la lluvia, se intensifica un poco más el frío. Estamos a 15 grados y nos dice el Meteorológico Nacional que será un día preponderantemente nublado. Ahí habrá algún periodo de sol en el transcurso de la mañana, pero será preponderantemente nublado con lluvias, pues están las probabilidades en prácticamente todo el día.
los mayores porcentajes de probabilidad de lluvia podrían darse entre las 2, 4 de la tarde y luego entre las 7 de la tarde noche hasta las 10, 11 de la noche, para que usted lo tome en cuenta. Así nos pinta este martes 10 de septiembre. Y vámonos con las noticias. Como ya escuchaba usted, finalmente el Ayuntamiento de Morelia realizó el protocolo de entrega-recepción entre el gobierno saliente y el entrante, que lo encabeza, como usted lo sabe, pues el mismo personaje. Hablamos de Alfonso Martínez Alcázar, quien atribuyó el retraso en esta entrega-recepción a que debían esperar a que se desahogaran todas las impugnaciones que había en torno al proceso electoral, en torno a las elecciones. Aquí los detalles. El Ayuntamiento de Morelia llevó a cabo el acto protocolario por el cual la Administración 2021-2024 entregó la documentación relativa al estado del municipio a la 2024-2027, ambas presididas por el alcalde reelecto, Alfonso Jesús Martínez Alcázar. La documentación contiene información sobre los asuntos programáticos, presupuestales, contables, financieros, administrativos, patrimoniales, técnicos y jurídicos del periodo constitucional del gobierno municipal que inició formalmente el 1 de septiembre de 2021 y cerró el pasado 31 de agosto. Durante su intervención, el alcalde Alfonso Martínez precisó que este acto protocolario busca cumplir con lo que mandata la ley, pero también a un interés de dar transparencia y rendir cuentas a la ciudadanía, aun cuando se trate del caso atípico de un gobierno de continuidad, en el que el mismo alcalde preside, al mismo tiempo, la comisión que entrega y la que recibe. Este es un acto de transparencia y rendición de cuentas. Este también es un acto que rompe pues esquemas, o más bien es la primera vez que se hace, porque es la primera vez que hay continuidad en una administración. También es algo digno de resaltarse, pero yo quiero aprovechar que estoy haciendo uso de la palabra para hacer patente mi compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. El edil destacó que durante su administración 2021-2024 hubo un acumulado de cerca de 50% más recaudación de ingresos propios que en el gobierno anterior, por lo que refrendó su compromiso con los contribuyentes de que se gastará bien el recurso que llegue a las arcas municipales en el nuevo trienio. Explicó también que el acto protocolario se llevó a cabo hasta 9 días después de que iniciara formalmente el gobierno 2024-2027, porque la coalición electoral conformada por Morena y sus aliados en el pasado proceso electoral, segundo lugar en los votos, impugnó los resultados, por lo que se tuvo que esperar la resolución de los tribunales, que finalmente fue favorable a su candidatura. Como representante de la Auditoría Superior de Michoacán, acudió el auditor de obra estatal, Víctor Hugo Ruiz Herrera, mientras la contralora del ayuntamiento, María del Carmen López Cerrejón, detalló que el libro que se entrega consta de más de 7,000 fojas en su versión impresa y ocupó 110 gigabytes de una memoria portátil en la versión electrónica. Con imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Omar Ángel Chávez. Bueno, pues ahí el protocolo que se da en torno al arribo de esta nueva administración y la despedida o la salida de la otra, aunque pues en esencia queda lo mismo con el equipo de trabajo que prácticamente también se mantiene de Alfonso Martínez Alcázar, tanto del anterior como ahora, pues son prácticamente los mismos. La única variable ahorita que se tiene identificada, digamos, a nivel de primer nivel, digamos, o de las secretarías, pues está el de Adolfo Torres, que estaba justamente en la Secretaría de Desarrollo Social y ahora se ha ido o ha sido designado por Alfonso Martínez como el titular del organismo operador de agua potable de Morelia, el OAPAS. Es, digamos, hasta el momento el cambio más destacado que se ha dado en el Ayuntamiento de Morelia.
Y tras rendir protesta como presidenta honoraria del DIF junto a los integrantes de la Junta de Gobierno, Paola Delgadillo Hernández afirmó que la Casa del Adulto Mayor será el proyecto insignia de la administración municipal que inicia. Anunció que este proyecto tendrá una relevancia como la tuvo el Centro de Autismo de Morelia, que en su momento se presentó como el mejor del país y que ya está en operaciones en este momento. Ahora va el DIF Morelia, de la mano de Paola Delgadillo, por la Casa del Adulto Mayor. Poco a poco vamos a ir planteando cada uno de nuestros proyectos, como ya lo anunció mi esposo desde su toma de protesta y desde su informe. Viene el proyecto de la Casa del Adulto Mayor, que ese es como el gran proyecto que hay ahora, así como lo fue Autismo Morelia en la administración anterior, ahora viene la Casa del Adulto Mayor. Bueno, sin duda el del autismo ha sido un éxito, me parece que es pues de lo que ha logrado mayor reconocimiento por la gran función que realiza en este espectro que se hace presente en muchos niños, en muchos adolescentes, en muchas personas y que requieren atención. Hoy por ahí algunos especialistas que han escrito sobre este asunto, bueno, hay mayor presencia que la que hubo en el pasado. Es un diagnóstico que de momento se tiene, no terminan de comprenderse las causas, pero sí se ha vuelto un poco más común, digamos, ha empezado a entenderse este concepto del autismo, este espectro y pues las situaciones que se presentan en cada persona en razón de el espectro que él tiene del autismo. Así es que es muy variable, cada uno puede tener algunas situaciones, presentarlas y otros no. En algunos casos se agudizan más unas cosas que otras y bueno, pues este Centro de Atención al Autismo de Morelia, sin duda, una obra significativa que ya está en funciones. Y como ya le anticipaba, el edil capitalino anunció que pues prácticamente ratifica a todos los integrantes de su gabinete, salvo al secretario del Bien Común, Adolfo Torres, quien es ahora, como ya le adelantaba, el director de Loapas Morelia. El único cambio de titulares de las secretarías en el Ayuntamiento de Morelia fue el de Adolfo Torres Ramírez, antes titular de Bien Común y Política Social, y ahora director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, OAPAS, dio a conocer el alcalde reelecto, Alfonso Jesús Martínez Alcázar. El resto de los titulares del gabinete legal fue ratificado, por lo que ahora el análisis se centra en la valoración de si se mantendrán o no los directores y jefes de departamento, añadió el edil, elegido en las urnas para un segundo trienio consecutivo 2024-2027. Pues prácticamente el gabinete completo ha estado ratificado. Estoy en el análisis de algunas direcciones y algunas jefaturas de departamento. Solamente se ha llevado a cabo el relevo en el OAPAS, en donde se integra como director del OAPAS Adolfo Torres, y en el lugar de la Secretaría de Desarrollo Social de Bien Común se integra la licenciada Rosy Vanegas, quien, bueno, pues ya entregué esos nombramientos la semana pasada. Son los únicos cambios que se hicieron a nivel secretaría. Alfonso Martínez negó que el cambio de Adolfo Torres a Loapas se deba a algún compromiso de campaña, periodo en el que el ahora exsecretario de la dependencia encargada de los apoyos sociales del municipio y cercano a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, PAN, fue notorio en su actividad de calle a favor del candidato. Precisó que el fuerte del nuevo titular del organismo operador es la administración pública, por lo que contará con el acompañamiento de asesores técnicos, entre ellos el destituido Osvaldo Rodríguez Gutiérrez, quien asumió la dirección durante todo el trienio 2021-2024. A cargo de la Secretaría de Bien Común y Política Social estará Rosalba Vanegas Garduño, exregidora en el Cabildo 2018-2021, anunció Alfonso Martínez,
quien refirió que forma parte del grupo de priistas que lo apoyaron para su reelección en el pasado periodo electoral. Hay muchos priistas, buenos priistas, ciudadanos que se han integrado a mi administración, incluso desde la vez pasada, no solo ahora. Y bueno, pues ella es alguien que trabajó de manera muy activa en nuestro proceso electoral. De acuerdo con lo que se comprometió el propio edil en campaña, se creará también la Secretaría de Medio Ambiente, que se independizará de la de Desarrollo Rural y Agricultura, SADERMA, mientras que el Instituto de la Mujer Moreliana e Igualdad Sustantiva, y Mujeris, pasará a ser también una secretaría, sin que hasta ahora se haya dado a conocer quiénes encabezarán las nuevas áreas. Con imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Omar Ángel Chávez. Uno de los principales objetivos de esta administración que comienza de Alfonso Martínez será dejar en números negros el organismo operador de agua potable, así lo dio a conocer Alfonso Martínez, sin referir la magnitud del déficit que reporta actualmente. El alcalde capitalino señaló que Loapas se encuentra en un estado mucho mejor que como lo encontraron en 2015, cuando asumió por primera vez el gobierno de Morelia, pero se comprometió a dar los detalles próximamente. Yo quiero decirles, el Loapas en el 2015, que entré a la administración municipal, al 2024 es un Loapas muy distinto, que ha avanzado mucho y que vamos a seguir, sí, pero ya se ha avanzado mucho y vamos a seguir avanzando, y es parte de los temas que le he encargado a Adolfo Torres como director del organismo, el ver cómo avanzamos enormemente, y la meta o el gran reto es que Loapas esté en números negros. No tengo el dato, pero con mucho gusto en los siguientes días. De cara a la discusión de la reforma judicial en el Senado de la República, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, no descartó que haya más senadores que ya vendieron su voto a favor de la modificación constitucional que establece la elección de jueces y ministros y magistrados por el voto popular. Sin decir nombre, el edil refirió que habría legisladores en la Cámara Alta con presuntas deudas con la justicia, de donde se pueden valer los que impulsan esta reforma, los que están empoderados, para tratar de someterlos. No obstante, convocó a todas las bancadas de oposición a no avalar la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo y no convertirse en levantadedos ni traicionar la confianza del electorado. Pareciera, porque ya se dice por ahí de algunos que los tienen tan agarrados de temas legales, que con problemas o deudas que tienen con la justicia, que pues ya juntaron los votos que necesitan, pero queremos que los legisladores hagan valer al poder legislativo, que reflexionen, que lean la reforma, la modifiquen, justifiquen los términos y que no vulneren la autonomía del Poder Judicial. Y sobre este tema que ayer comentó Alfonso Martínez, habrá que decir que pues sí hay una serie de especulaciones en torno a quiénes son los senadores que podrían vender su voto. Les recuerdo que tanto el PAN como el PRI y Movimiento Ciudadano, con diversos actores, han señalado que no se van a vender, que no se doblegarán, que van a dar la pelea hasta el final y que esos 43 votos de la oposición se van a mantener firmes para que no se dé la reforma al Poder Judicial como la ha presentado López Obrador. Sin embargo, pues ya son días que se presume que quien podría quedarle mal, en este caso al Partido Acción Nacional y a los mexicanos que no quieren la reforma, es Miguel Ángel Yunes. Han salido diversas versiones desde el fin de semana, ayer en especial, señalando que ya estaba con Morena, que se había cambiado a Morena, pero se le buscó para tratar de consolidar esta información
y no se le ha podido localizar a Miguel Ángel Yunes. Se presume que ha apagado el teléfono, que ni él ni sus cercanos contestan el teléfono, tampoco su padre, que es el senador suplente. Se manejó una tesis de que el Yunes hijo iba a pedir unos días de licencia para que asumiera como senador su padre y fuera su padre el que votara con Morena y aliados por la reforma al Poder Judicial, en un intercambio con Adán Augusto, que lidera la Cámara, y quien le dijo que si votan, presuntamente, que si votan con ellos, les quitarían, les ayudarían con todas las denuncias que hay en contra de la familia Yunes, contra el papá y contra un hermano del actual senador. Todo esto se ha dicho en las últimas horas en torno a Miguel Ángel Yunes Márquez y a su padre, Miguel Ángel Yunes Linares. Ante estas situaciones que se han dado, bueno, también se procuró hablar con la gente del PAN, y los panistas pues han dicho que no han podido confirmar qué pasa con el senador, si abandonó Miguel Ángel Yunes las filas del PAN para sumarse con Morena, si ya se decidió o no, no lo saben. En nota informativa que en este momento usted puede leer en el periódico El Universal, señalan también que al confirmar que la dirigencia del partido no ha tenido comunicación con el legislador veracruzano, la coordinadora del grupo parlamentario blanquiazul, Guadalupe Murguía, reconoció que los panistas desconocen si dejó o no a la fracción. En un pronunciamiento ante medios de comunicación acompañada del presidente del PAN, Marco Cortés, la senadora Murguía recordó que la semana pasada todas y todos los senadores de Acción Nacional, uno a uno de viva voz, manifestaron su compromiso de asistir a la sesión y votar en contra de la reforma al Poder Judicial. Pero en este momento todavía se desconoce si Miguel Ángel Yunes ya es de Morena o ya amarró con Morena su voto en favor de la reforma judicial. Ese podría ser el otro traidor, como también lo refiere Alfonso Martínez. Recordará usted que los otros traidores son Sabino Herrera en Tabasco, del PRD, que en campaña dijo que iba a detener a Morena, que iba a cuidar los derechos humanos, una tesis que traían muy igual con Araceli Saucedo acá en Michoacán, también del PRD, y que ambos, pues rapidito, se fueron con Morena, traicionando la voluntad de todos aquellos que le dieron a ambos el voto, porque se comprometieron. Aquí le he leído yo partes textuales de lo que declaró en su momento Araceli Saucedo, diciendo que iba a contener la dictadura que impulsaba la Cuarta Transformación, que iba a respetar los derechos humanos, que iba a evitar que acabaran con los organismos autónomos, y de repente la vimos a un lado de Claudia Sheinbaum asumiendo que se iba con esa fracción parlamentaria, y luego en el micrófono destacando que estaba feliz de estar con ella y que iba con el plan C de López Obrador. El plan que ella dijo combatir, pues ya la habían convencido y ahora lo iba a impulsar y lo iba a defender. Esos son los primeros dos traidores, como evidentemente están identificados. Será difícil que se quiten ya esa condición, porque muchos ciudadanos votaron por ellos en la esperanza, en el compromiso que ellos manifestaron de ir en contra de las propuestas de reforma que impulsa López Obrador, Morena y sus aliados. Así las cosas. Veremos qué pasa con Yunes. Estamos a unas horas de que esto se conozca. Todo está, digamos, en la agenda para que se resuelva, pues sobre todo mañana. Mañana será el gran día. Así es que veremos qué pasa. Por lo pronto siguen la mayoría de los panistas, de Movimiento Ciudadano y de priistas señalando que no van a ceder, pero, por ejemplo, Yunes no aparece, no contesta. Ni Yunes, ni su papá, ni su hermano,
ni ninguno de sus colaboradores cercanos. Por solo eso es extraordinariamente extraño y solo eso te deja ver que efectivamente ya traicionó, ya se vendió con Morena. Pero ojalá sea otra cosa y que haya buenas noticias para contener esta reforma. Veremos. Mientras tanto, el dirigente estatal del PRD en Michoacán, Octavio Campo Córdoba, anticipó que van a apoyar la reforma judicial en el estado y con ello la elección de jueces y magistrados a través del voto popular. El dirigente estatal del PRD, Octavio Campo Córdoba, indicó que sí van con la reforma judicial con algunas salvedades, pese a que en otras ocasiones el mismo líder había expresado su rechazo a dicha adecuación a la Constitución. Al oficializar la postura a favor de la reforma judicial, salvo algunos cambios que proponen a la misma, el periodista dejó en claro que no se opondrán a la elección de jueces por voto popular, al advertir que es un punto que no se toca. Puesto que desde nuestro punto de vista sí necesitamos jueces y magistrados que estén preparados, sí ocupamos que hoy los jueces y magistrados tengan experiencia, pues sí estamos a favor de que los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial se cuiden, por supuesto que sí, es decir, sí a una reforma del Poder Judicial, sí a una selección de jueces y magistrados a través del voto popular, sí estaremos a favor de la reforma judicial, sí vamos a estar a favor de la reforma judicial. El periodista justificó el cambio de postura frente a la polémica reforma de este poder, al señalar que desde este instituto político plantearán 6 propuestas, en donde no se modifica la elección de jueces y magistrados. Entre las propuestas se encuentran el respeto a los derechos laborales de quienes actualmente integran el Poder Judicial, asegurar la independencia judicial libre y de intereses de grupos fácticos y del crimen organizado, fortalecer las instituciones impartidoras de justicia para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia y que sean jueces con valores éticos y reparación del daño para evitar errores humanos. A decir del líder del Sol Azteca, la reforma tiene que acabar con las debilidades que tiene el Poder Judicial, al afirmar que han sido un partido defensor y promotor de la participación ciudadana y apoyan esta posibilidad de que se incluya su participación en la decisión de quienes imparten justicia. Bueno, pues ahí lo que dice Octavio Campo, que ya están más del color morena que nada. Es evidente que esta desaparición del PRD a nivel nacional, pues terminó de ponerlos en una bandeja a los perredistas para irse con Morena o respaldar, por lo menos intentarán en el caso de Michoacán mantenerse como un partido estatal por la búsqueda, digamos, de ser en algún momento un fiel de la balanza que se cobra caro en la política, que logra ventajas en la política, pero ya los vemos hoy bastante sometidos, bastante cargados, digamos, hacia Morena, y por eso sale a decir esto Octavio Campo, que hace unos meses decían otra cosa con el tema de la elección, cuando estaban con el PRI y con el PAN, y ahora pues ya no tienen empacho en traicionar a toda la ciudadanía que confiaba en ellos y están del lado de Morena. Con este asunto del voto popular, déjeme darle este dato que no recuerdo si ya se lo había platicado, pero me parece que vale la pena tenerlo en el radar a propósito del debate que se está dando. El único país en este momento latinoamericano que tiene el voto popular para elegir a ministros y magistrados, ya le he platicado que es Bolivia. Y mire, allá se han hecho 2 elecciones en Bolivia para elegir a los integrantes del Poder Judicial, a los integrantes de la Corte. En el 2011 fue la primera. En Bolivia es obligatorio votar. Pese a ser obligatorio, vota más o menos el 80% de la población. Y ya convertido ese 80 en un 100%, en el 2011, el 60% de los que votaron dejaron su voto en blanco o lo anularon, porque la cantidad de nombres en los listados que viene para elegir, pues la verdad es que ni sabían quiénes eran, ni los conocían. Y entonces terminaron por no votar por nadie. El 60% fueron votos nulos. Luego, la siguiente elección fue en el 2017.
Y uno podría pensar, oye, bueno, pues ya hay una experiencia, ya se están aclimatando a este esquema, están todos bien felices porque está democratizada la selección de magistrados, jueces, etcétera, y pues ya debe de crecer la participación. Y pues no, en el 2017, igual, más o menos un 80% participó, ese 80% convertido en el 100%, el 66% anuló el voto o lo dejó en blanco. El 66%, es decir, en lugar de mejorar, el asunto empeoró. Pero como el poderoso es el que hace la ley y es el que propone a los que van a ser jueces y ministros de la Corte, pues entonces no tienen empacho en poner a esa minoría que fue electa, porque es una minoría suya, es una minoría que ellos determinan quiénes son. Le voy a platicar una anécdota que pasó, no le puedo dar ahora el nombre de los integrantes de Morena, con los que tuvimos oportunidad de platicar, y que pues ya a la hora del debate en estos temas, pero no era un debate público, digamos, era un asunto privado, pero en el debate que se da, en este intercambio de opiniones que yo tuve con ellos, terminó uno de ellos por decirme, no, pero mira, estamos tan abiertos a que sea el equilibrio de poderes, a que esto se mantenga en el país y se perfeccione, que yo voy a impulsar a jueces, magistrados, ministros que incluso hoy están en funciones y que para muchos podrían ser mal vistos, y yo no tengo empacho porque conozco su trayectoria y los voy a impulsar. Y entonces la pregunta clave fue, en mi caso, pues no que ustedes no se van a meter, no que ustedes no van a proponer a nadie, no que esto va a ser con un esquema de selección que va a garantizar que queden los mejores. La verdad es que en los términos ya francos, reales, pues les traiciona el subconsciente, ellos saben lo que van a hacer, y si la reforma pasa, los que van a llevar mano en hacer los listados van a ser los de Morena y sus aliados. Ojo con eso. Y usted va a ir a votar, y va a votar prácticamente al azar, porque tenemos que reconocer que no vamos a tener conocimiento de las decenas o cientos, según el lugar donde usted viva, de personajes que quieran tener una posición en el Poder Judicial. Y puede ser tan grave que van a entrar los que a usted le suenen, va usted a votar por el que se le haga conocido. Y el que se le haga conocido puede ser alguien que no tenga las mejores condiciones, aunque presuntamente hayan sido examinados y evaluados. Porque usted sabe que al final esos exámenes y evaluaciones pues sufren una serie de modificaciones, una serie de trampas. Así es la clase política, para poner al que mejor les place. Y los ejemplos abundan, ¿eh? Aquí, por ejemplo, tenemos un auditor compadre, que hay voces al interior del Congreso que señalaron en su momento que no fue por mucho el mejor evaluado, que hubo otros. Hay quienes dicen lo contrario, que no, que sí era el mejor evaluado. Y se queda el ruido. Pero como es el compadre del gobernador, pues fue el compadre el que se quedó como auditor de Michoacán. Porque siendo el compadre del que trae el poder, y el poder con todo lo que eso implica, y trae a sus aliados en el Congreso y a los otros los puede comprar de alguna manera, bueno, pues resulta que hasta los panistas votaron por ese auditor compadre. El panista, por ejemplo, David Cortés, hermano de Marco Cortés. Una desgracia por todos lados lo que estamos viviendo. Y bueno, pues esos son los riesgos. Y en Bolivia, que ya se ha experimentado y que traen esa misma tendencia, Evo Morales la tuvo en su momento que López Obrador, pues hay dos ejemplos donde la elección
de esos integrantes de su poder judicial en Bolivia han sido un rotundo fracaso. Y hoy no se ha llevado a cabo la siguiente elección, porque ya debió hacerse desde el año pasado, porque el partido empoderado con Evo Morales ya se dividió, y como ya se dividió, pues hoy no se ponen de acuerdo con los listados, y entonces han tenido que postergar la elección de esos integrantes del Poder Judicial, que hoy ese Poder Judicial está sometido al Poder Ejecutivo. Ahí está el ejemplo, no le busque usted demasiado, ahí está el ejemplo. Yo le invito a que hoy con esto del internet podemos ahí buscarlo, googlearlo y escuchar a diversos integrantes del Poder Legislativo en Bolivia, a periodistas, a especialistas en materia constitucional que explican la crisis judicial en la que se encuentra Bolivia. No hay que ser tampoco un especialista en la materia, hay quienes lo explican de manera muy coloquial para que lo podamos entender. Por eso Morena insiste en hacer esta reforma, porque ellos van a quedar con todo el poder para armar al otro poder, al judicial, a su antojo y tenerlo sometido. Grave, grave si esto pasa, pero todavía queda una ligera esperanza. Veremos qué sucede con Yunes y con otros que han sido amenazados y que han sido tentados por el poder en turno. Déjeme informarle también que a través de un comunicado, la Secretaría de Gobierno informó que su titular, Carlos Torres Piña, manifestó su disposición para escuchar las demandas y continuar el diálogo con el gremio judicial. Además, refrendó el respeto del gobierno estatal por los derechos laborales. En ese sentido, se acordó trabajar de manera conjunta para atender sus planteamientos, en la ruta de la construcción de la reforma estatal al Poder Judicial una vez que se apruebe, en su caso, la reforma federal. Participaron en la reunión María Guadalupe Maldonado Cruz, presidenta de la Asociación de Jueces del Poder Ejecutivo, Patricia Cuevas Becerril, secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Poder Judicial, Juan Manso, subsecretario de Gobernación, César Augusto Ceguera Robledo, consejero jurídico del Ejecutivo, y Humberto Urquiza Martínez, subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya confirmó que será el primer mandatario en la historia del estado que entregará su informe de labores en el Estadio Morelos, habilitado como recinto oficial del Congreso de Michoacán, que mientras a los conservadores les da urticaria convivir con el pueblo, en su caso se presentará ante más, dice él, ante cerca de 50,000 asistentes. Recordó que otras administraciones también se habilitaron recintos alternos para los informes en lugares como el Teatro Morelos, que tiene una capacidad de apenas 1,100 personas, pero en su caso pretende realizar un evento público, masivo y abierto. En conferencia de prensa de los lunes precisó que optaron por este esquema, ya que no son un gobierno de élites, sino un gobierno de pueblo. Ya en otras ocasiones el Congreso había autorizado, en otros gobiernos, recintos alternos. El Teatro Morelos, por ejemplo, pero el Teatro Morelos, ¿qué? Debe tener una capacidad de 1,100 personas, más o menos, ¿sí, no? Y el Estadio Morelos, para este tipo de eventos, pues nos da 50,000. Es la primera vez que el informe del gobernador oficial ante el Congreso, con los 40 diputadas y diputados, con los magistrados, magistradas, se realiza en un escenario público, masivo, abierto, con invitación al pueblo de Michoacán. ¿Sí? Yo sé que eso les da urticaria a los conservadores, a la derecha, no saben pues convivir con la gente, les da miedo, ¿no? Les da temor, si no están en su ambiente se ponen nerviosos, pero yo voy a estar muy contento ahí. Lo quisimos hacer así porque hay que decirlo, nosotros somos gobierno popular, somos gobierno del pueblo, no somos gobiernos de las élites, ¿sí? Entonces nuestro actuar, nuestra filosofía, nuestros principios tienen que ver con eso. Bueno, pues ahí el argumento del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya,
quien lleva dos fracasos en el Estadio Morelos, brutales fracasos, el del plan Morelos, que estaba hablando ya con un estadio semivacío, él hablando y las gradas vaciándose, las personas que lamentablemente fueron ahí acarreadas, que nosotros le evidenciamos ese acarreo aquí en su momento, pues terminaron saliéndose, y el gobernador hablando, y él veía cómo todo mundo se estaba saliendo, ya no soportaban estar en el Estadio Morelos, porque además los citan demasiado temprano a los acarreados y los hacen esperar horas. Y entonces, pues evidentemente lo mandaron al diablo al gobernador y no lo escucharon. Estaba hablando allá con un estadio semivacío, ya nada más los que le quedaban ahí, pues los de su gabinete, los de confianza, que les piden que vayan obligadamente. Y si eres parte de uno de los sindicatos que operan en el gobierno del estado, que están con el gobierno actual, que son ahí afines, bueno, pues están obligados a estar presentes. Y aquí en su momento le platiqué cómo algunos trabajadores sindicalizados nos estuvieron diciendo que estaban obligándolos a ir, porque no hay manera de que el gobernador reúna a gente para llenar un estadio para escucharlo a él. Esa es la verdad, esa es la condición de nuestro país. Pero él dice que es porque es popular. No, parece que la búsqueda es legitimarse, que lo conozcan, que lo reconozcan. Podría ser un asunto de mandar un mensaje de fortaleza a nivel nacional por el rumor que hay de que lo van a quitar. Parece difícil que eso suceda, pero podría ser uno de los factores que lo motive a hacer este evento. Otra podría ser su soberbia, no su gusto por estar con el pueblo, su necesidad de aplausos. Esa podría ser otra de las razones, porque si el evento fuera sin acarrear gente, bueno, y lo llena, bueno, habría que reconocerle que lo hizo. Pero si acarrea, si le pide a los legisladores y a los liderazgos al interior de Michoacán, de Morena, PT o Verde Ecologista, que le arrimen gente, como sucedió en el pasado evento del Plan Morelos, y como luego sucedió con la campaña de Claudia Sheinbaum, que la candidata en ese momento, candidata presidencial, salió muy molesta porque el estadio estaba vacío, porque cometieron la estupidez de hacer el evento al mediodía, imagínese usted, en plena sequía, con un calorón, y al gobierno en turno, porque todo mundo sabe que el organizador fue el gobierno en turno que encabeza Alfredo Ramírez, los propios de Morena lo señalaron, Raúl Morón se deslindó, dijo no, yo no tengo nada que ver en eso, yo dije que no, y entonces todo el mundo sabe que fue Alfredo Ramírez el que convocó ese evento, y que fue una desgracia, fue una tontería, y le salió el tiro por la culata, y entonces pues los acarreados no aguantaron tampoco para escuchar a Claudia Sheinbaum. También Claudia Sheinbaum tuvo que hablarle a un estadio semivacío. Bueno, ahora el evento está convocado a las 9 de la mañana. Vamos a ver si resulta que los acarreados lo llenan, y si resulta que los acarreados aguantan estando ahí, o usted cree que lo va a llenar de pura gente que va a ir por su mero gusto, viniendo del Huetamo, La Huacana, Patzingán, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Marabatío, a llenar el estadio. ¿De veras? En fin, veremos qué sucede y qué pasa con ese evento, que además se hace en Morelia, no en Lázaro, no en Apatzingán, no en ningún otro lugar de Michoacán, no, se hace solo, como lo han hecho la mayoría, en Morelia. Y tiene razón en el sentido de que el único lugar que se ha adecuado para una sesión solemne del Congreso, pues ha sido justamente el Teatro Morelos. Hace 13 años que otro gobernador, en este caso el entonces perredista y hoy de Morena, de triste memoria para los michoacanos y su gobierno pésimo, fue Leonel Godoy Rangel, y él hace 13 años que también cambió la sede del Congreso del Estado al Teatro Morelos para entregar ahí su informe de labores y emitir un mensaje a los michoacanos. Pero nadie, efectivamente nadie, lo había hecho, como dice Alfredo Ramírez, en el Estadio Morelos. Tuvieron que transcurrir 13 años para que un gobernador optara por entregar su informe de labores al Congreso de Michoacán fuera de Palacio Legislativo. Los compromisos de austeridad y las críticas de la oposición
habían logrado que la sesión solemne se limitara al recinto que se encuentra en el cruce de Madero y Pino Suárez, aunque muchos optaron por realizar además un acto político en otro lugar. El último mandatario que solicitó habilitar un recinto alterno para entregar el documento y dar un mensaje desde la tribuna legislativa fue Leonel Godoy Rangel en febrero del 2011. En 2002, Lázaro Cárdenas Batlle rindió protesta como el primer gobernador de oposición en Michoacán, todavía como militante perredista. La sesión del Congreso local se realizó el 14 de febrero de ese año en el Teatro Morelos de la capital michoacana. En 2003, Cárdenas Batlle se convirtió en el segundo mandatario en la historia del Estado en escuchar a los partidos políticos fijar su postura frente a su gestión en instalaciones de Palacio Legislativo. El primero fue el priista Víctor Manuel Tinoco Rubí en 2001. En 2004, 2005, 2006 y 2007, el entonces perredista entregó y emitió un mensaje político desde la tribuna legislativa en el palacio ubicado en la avenida Madero y Pino Suárez. Solo en 2008, el último año de su mandato, Cárdenas Batlle optó por enviar el informe por escrito a través de la secretaria de Gobierno Guadalupe Sánchez Martínez. El entonces todavía perredista Leonel Godoy Rangel rindió su primer informe de labores en febrero del 2009 también en instalaciones del Congreso del Estado. Sin embargo, en 2010 y 2011 decidió habilitar el Teatro Morelos para realizar esta ceremonia. En 2012 hubo una variable. Godoy Rangel envió el informe por escrito al Congreso a través de su secretario de Gobierno, Rafael Melgó Serradillo, mientras el gobernador emitió un mensaje en el Teatro Morelos. Un año después, en 2013, el priista Fausto Vallejo Figueroa acudió al Congreso local a entregar el informe por escrito ante el Pleno Legislativo, aunque no escuchó las posturas partidistas. En 2014 se repitió el formato y el gobernador tricolor acudió a Palacio Legislativo para rendir cuentas. Tras separarse de la gubernatura, Vallejo Figueroa fue sustituido en el cargo por Salvador Jara Guerrero, exrector nicolaita, quien solo entregó un informe al Pleno el 31 de agosto del 2015, en sesión que se realizó en Palacio Legislativo. En septiembre del 2016, el perredista Silvano Aureoles Conejo decidió entregar por escrito su informe al Pleno del Congreso, reunido en sesión solemne de Palacio Legislativo, para luego emitir un mensaje, pero desde Palacio de Gobierno. En 2017, 2018 y 2019, Aureoles Conejo acudió a la sede del Congreso del Estado y entregó su informe a los legisladores, pero en 2020, debido a la pandemia por el COVID-19, correspondió a su secretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza, entregarlo por escrito, mientras el mandatario enviaba un mensaje de manera virtual. De la misma forma operó en septiembre del 2021, cuando su último informe fue entregado por el entonces secretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo, mientras por redes sociales, Aureoles Conejo envió un mensaje en vivo. Tras asumir el cargo en instalaciones de Palacio Clavijero, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, el primer morenista en ocupar este cargo, entregó su primer informe de labores en septiembre del 2022 en instalaciones del Congreso del Estado. El exlegislador optó por luego emitir un mensaje político en la Plaza Valladolid de Morelia. En 2023, Ramírez Bedoya acudió de nuevo a Palacio Legislativo, donde entregó su segundo informe de labores en sesión del Pleno. Sin embargo, para este 2024, la sesión solemne del Congreso de Michoacán, en la que entregará su tercer informe, se realizará en el Estadio Morelos de la capital del Estado, con una asistencia estimada de 50,000 personas, sin que se conozca el costo que representará para el Poder Legislativo y el Gobierno del Estado. Por lo pronto, el Pleno del Congreso aprobó el cambio, al señalar que no existe imposibilidad para no realizar el acto en ese lugar. Solo la diputada del PRI, Adriana Hernández Íñiguez, votó en contra. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata, Verónica García. Bueno, pues ahí está este tema, controvertido sin lugar a dudas, polémico. ¿Usted qué opina? ¿Será el gusto por la convivencia con el pueblo, como dice Alfredo Ramírez? ¿Será la necesidad por el tamaño de su ego para gastar millones de pesos en acarreo y tener a quien hablarle y que le aplaudan? ¿Qué será lo que promueve que Alfredo Ramírez, lo que motiva que Alfredo Ramírez haya tomado esta decisión? Ahí se queda para la polémica. Y mire, tras reportarse al 124% de su capacidad, el gobierno de Michoacán determinó desfogar la presa de
Tepuxtepec, localizada en el municipio de Contepec, ya que tiene un almacenamiento superior a los 476 millones de metros cúbicos de agua, cuando su capacidad es de 384 millones. El gobernador Alfredo Ramírez aseguró que esta presa llegó a su límite y ahora se da puntual seguimiento a todas las del estado para evitar alguna afectación. Bueno, ya está desfogando la presa de Tepuxtepec, en el municipio de Contepec, colindante con Marabatío. Esta presa está ya desfogando, llegó a su límite y se encuentra desfogando. Estamos haciendo un puntual seguimiento diario de todas las presas, Coincio, todas las presas del estado. Gracias, como todos los días, por sus comentarios, mensajes, sugerencias, opiniones. Gerardo Méndez dice: buen día, que no olvide Bedoya que es un informe de gobierno de lo que hizo en el año y no anunciar las obras que va a hacer. Y dice: Marco Polo debería de dar disculpas a los que votaron por él, ya que lo hizo por el verde ecologista y no como comodín de PT o Morena. Saludos. Gracias, Gerardo. César Cabrera, buen día, excelente lluvia bendita, dice César Evaristo. Gracias, César, saludos. Teresa Aguilar nos desea un excelente martes, igual que Eliseo Carlos, gracias a los dos, igualmente para ustedes. Lilia Rosales también nos desea buenos y lluviosos días, éxito para todos. Igual para ti, Lilia, gracias. Luis Esteves, buen día, Carlos. La ratificación del gabinete de Alfonso Martínez manda un mensaje a los ciudadanos de continuidad, ojalá, y los funcionarios estén a la altura de los nuevos retos en Morelia, ojalá. Ojalá, Luis, muchas gracias. Melchor Ornelas también nos deja saludos. Dice: ¿quién le avisa al gobernador que el bombardeo se nos pasó de tueste? Las presas ya están llenas, y hablando de bombardeo de nubes, ¿quién me puede decir de cuánto fue el contrato? ¿Quién es la empresa? Y si le vamos a seguir bombardeando para el próximo año, pero ya dejen de bombardear, dice Melchor Ornelas. Gracias, Melchor. José Alejandro Herrera: no en todos lados llueve, que siga la lluvia, dice José Alejandro Herrera. De acuerdo, José, muchas gracias. Aarón Cuaraque nos dice: qué exótico salió el gobernador. Gracias, Aarón. Maru Ruiz: hola, buenos días. Referente a tu comentario, el problema es la gente que compran con despensas. La mayoría no leen, no se informan, se mueven por despensas, por dinero. Desgraciadamente el dinero los cambia, más claro con el desaparecido Yunes. Gracias, Maru. Marco Alfonso Cano: buenos días. Si el Bedoyita, como dice, quiere convivir con la gente, ¿por qué trae un ejército de guaruras que no dejan acercarse al pueblo? Buen punto también, Marco. Debería de ir a Patzingán, a Zitácuaro, Marabatío, que está color hormiga el asunto, Tepalcatepec, a convivir con la gente, pero no, allá no se mete el gobernador, y no se mete si no trae su séquito de seguridad. Es mucho rollo, y está bien que lo traiga, vale la pena destacarlo, está bien que lo traiga. El asunto es la demagogia que les caracteriza a los políticos. Carlos Mendoza: ay, Bedoya se siente de pueblo y vive en un fraccionamiento privado y tiene a sus hijos en escuela privada carísima. Pues sí, esta es otra realidad, Carlos, gracias. Alejandro Moreno: ¿quién en su sano juicio va a ir a perder el tiempo a un informe de gobierno? Dice Alejandro Gómez. Pues veremos, Alejandro, veremos. César Borgi: buen día, Carlos. Como buen lacayo, Bedoya tacha a todos los que cuestionamos su débil gobierno como conservadores. Tal pareciera que solo existe el gobierno para unos cuantos. Lamentable que no adopte una postura institucional y se olvide de posturas partidistas. Así de pequeño el señor Bedoya. Saludos. Gracias, César. César Cabrera: Bedoya se cree Luis Miguel, cree que va a llenar el estadio para decir puras mentiras y sueños guajiros. Gracias, César, también. Vicente Escobedo Anguiano: buen día, Carlos, un saludo para ti, tu gran equipo y para todos los que aquí nos informamos. Según el gerente Ramiritos, debería decir que su gobierno es él. Lo único que le faltó decir, con su graciosísimo estilo de dar sus mentiras de los lunes, sería: viva yo, viva mi mamá. Patético, dice Vicente Escobedo. Gracias, Vicente. Juan Carlos Aguilar: Bedoya, dice Octavio Ocampo, acabará con lo poco que queda del PRD, ya con las bolsas llenas y con la impunidad que caracteriza a los políticos agachones. Se irá en el 27 a Morena a seguir viviendo del erario, así nuestros políticos sinvergüenzas, dice Juan Carlos Aguilar. Gracias, Juan Carlos.
También nos dice Vero Franco, excelente día para todos. Verónica Sacristán, buen día, saludos a todos, bendiciones. Igual para ustedes, Vero, y bueno, para las dos Verónicas, gracias. Déjenme hacer una breve pausa, regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Gracias por estar con nosotros, por sus comentarios, críticas, sus opiniones valiosas. Con esto nos despedimos. Que tenga usted un excelente y productivo martes. Nos escuchamos o nos vemos mañana.